Bueno, ya hemos trabajado y hecho algunos ejemplos con lo que es la plataforma de Azure. Ahora vamos a analizar un poquito lo que tiene que ver la plataforma de Amazon Web Services. Como se había mencionado antes, realmente se tienen los mismos tipos de servicios, se pueden acceder al mismo tipo de aplicaciones. Simplemente tenemos que buscar el equivalente en cuanto al nombre y evidentemente realizar la configuración que en este caso sea necesaria para poder trabajar. En este caso, como podemos ver aquí en la plataforma de Amazon, podemos elegir directamente la región que queremos utilizar sin necesidad de configurarla, digamos, de inicio en los recursos que estemos implementando. Aquí en este caso podemos ver que se puede cambiar desde aquí, se puede modificar, podemos ver una cantidad diversa de regiones con la cual estamos trabajando. En este caso el este de Estados Unidos, al igual que en Azure es la que coloca como más cercana a, la que coloca como default para poder trabajar en ella. Sin embargo, y en dado caso de que nosotros quisiéramos movernos, podemos modificar los diferentes tipos de regiones. Y como se mencionaba, igual que en Azure, hay algunas regiones que no están habilitadas, donde no se puede entrar y no se puede trabajar debido a ciertas restricciones que existen o que son dedicadas a otro tipo de implementaciones de las que estamos nosotros utilizando. En este caso, y como un ejercicio similar a lo que hicimos con Azure, vamos a trabajar con la parte de las máquinas virtuales. Vamos a ver cómo se configuran y nos vamos a poder conectar a ellas de la misma manera en que conectamos una plataforma de Azure. Simplemente vamos a ver todo el proceso que se requiere utilizar para poder trabajar en ello. En este caso, y aquí podemos ver la primera diferencia importante con lo que es Azure. Todas las máquinas virtuales se llaman AC2, que tiene que ver en gran parte con lo que maneja o la forma en que maneja la parte de elasticidad, el cómputo elástico Amazon, y que les pone este tipo de nombres. Entonces simplemente vamos a crear una instancia de este tipo para poder ver cómo funciona. Podemos ver que al final de cuentas funciona de la misma manera de lo que estamos trabajando en Azure. Simplemente estamos viendo los diferentes tipos de elementos que se manejan y que estamos trabajando de la misma manera que se trabaja con Azure. Podemos ver que tenemos diferentes tipos de zonas en donde podemos implementarla, donde podemos migrar servidores en caso de ser necesario, realizar algún tipo de evento que nosotros queremos utilizar o alguna información extra que queremos colocar o de saber. También este mismo panel nos da la información de los elementos o de los recursos que ya estamos utilizando en este caso. En este caso, como todavía no lo hemos implementado, no hay nada de información, simplemente es una vista generalizada. Y para poder implementarla, bueno, vamos a esta parte de inicio. Vamos a colocarnos en la plataforma de EC2 con los paneles para poder generar cómo podemos estar implementando, cómo podemos desarrollarla. Y de la misma manera podemos ver un elemento global respecto a cómo funcionan las regiones, cómo están los recursos implementados en diferentes áreas y en diferentes zonas de lo que estamos utilizando. Podemos ver todas las regiones, qué es lo que nos ofrece, si podemos implementar o no, qué tipo de instancias ya están implementadas para poder trabajar en ello y qué es lo que requerimos para poder estar utilizándola o utilizando algún elemento de recursos que queremos filtrar o utilizar. Y bueno, nos vamos a regresar a la parte principal, el panel principal, el panel de inicio donde podemos estar trabajando, y en la parte inferior viene un widget que es prácticamente un espacio del tablero donde nosotros podemos lanzar algún otro elemento, y aquí vamos a ponerlo en lo que es lanzar una máquina virtual, lo que nos va a permitir directamente mandarnos a toda la información de lanzar una instancia. Este panel o esta pantalla va a ser igual para todos los recursos que nosotros queremos implementar o toda la parte que nosotros queremos implementar. Vamos a colocar simplemente el nombre de una instancia de prueba. Sobre todo es para que podamos trabajar con ello, para que podamos identificarlo, y de la misma manera que funcionan todas las plataformas requieren un nombre específico para poder trabajar. También podemos agregar alguna etiqueta para nosotros poder reconocerla. En este caso, bueno, ya viene una de default y le podemos colocar con qué tipo de trabajo estamos trabajando, con qué tipo de instancia queremos utilizarla, o si estamos nosotros, por ejemplo, trabajando con algún elemento específico o al que pertenezca la instancia que vamos a colocar. Entonces podemos colocarlo aquí, podemos eliminar, editar las etiquetas y ya las que están colocadas de inicio.
En este caso podemos nosotros ver que ya tenemos ciertas imágenes de disco con las que podemos trabajar inmediatamente y ya hace la configuración de una manera mucho más sencilla. O incluso nosotros podemos buscar en el catálogo completo la imagen específica que queremos. Si queremos, no sé, por poner un Windows específico con el que trabajen nuestras aplicaciones o algún otro elemento que queramos, podemos buscarlo desde aquí. Y en este caso, si nosotros buscamos, por ejemplo, por Windows, nos van a dar ya la cantidad de imágenes mucho más específica, o de algún otro, un elemento específico que queremos nosotros realizar o trabajar con él. O, como mencionaba, simplemente podemos estar trabajando con los elementos básicos de Amazon Web Services que ya nos ofrece, que ya tiene disponibles para poder trabajar sin necesidad de realizar tantos elementos de configuración, o que queremos simplemente algún elemento básico que ya queramos trabajar. En este caso vamos a colocar una plataforma de Windows. ¿Por qué estoy eligiendo en este caso una plataforma de Windows? Porque cuando estuvimos trabajando con Azure realizamos una plataforma de tipo Linux, y en este caso vamos a ver qué diferentes tipos de configuraciones nos permite para poder trabajar o realizar cualquier cosa que estemos haciendo o en cualquier cosa que hagamos. En este caso, en la parte inferior nos muestra todos los tipos de sistemas operativos que vienen incluidos para Windows, todos los que podemos utilizar, todos los que podemos trabajar. En este caso simplemente vamos a colocar un Windows Server 2022 para poder trabajar, para poder hacer un ejemplo y ver cómo funciona. Nos muestra la arquitectura, que en este caso es de 64 bits, que es distinta a la que trabajamos en la parte de Azure. Nosotros podemos modificar también el tipo de instancia que queremos, si queremos algún CPU en específico, si queremos alguna memoria RAM en específico y los costos asociados a ella. En este caso vamos a poner incluso la capa más baja para poder estar trabajando con ella y que se implemente también de una manera rápida y no tener que estar trabajando con todo lo que se requiere. En la parte de claves nos va a pedir generar una nueva clave si es que no tenemos ninguna. En este caso, como no hemos trabajado directamente en ella, tenemos que crear un nuevo par de claves. Y aquí qué tipo de plataforma lo queremos utilizar, o a partir de qué elemento queremos nosotros o qué sistema o qué programa queremos que trabaje con ella para poder trabajar directamente con la máquina virtual. Vamos a crear simplemente una clave de prueba sencilla. Nos va a pedir que se descarguen, porque más adelante las vamos a utilizar cuando estemos descargando el archivo para poder conectarnos a ella. Entonces, bueno, ya la tenemos, ya tenemos las claves. Podemos ver las configuraciones de red, cómo funcionan. En este caso nosotros no tenemos un grupo de seguridad existente, por lo que vamos a crear uno nuevo. No vamos a modificar la configuración de red, sobre todo para que podamos entrar inmediatamente a ella. No vamos a poner algún elemento de seguridad extra tipo HTTPS para que podamos configurarlo directamente. Y finalmente el tipo de tráfico de RDP, de que sea desde cualquier lugar, para que podamos conectarnos desde cualquier elemento sin necesidad de hacer mucha más configuración. En la parte del almacenamiento también lo vamos a dejar como está, ya que solamente va a ser de prueba, no vamos a utilizar algún otro elemento, pero en dado caso de que se quisiera, se puede modificar que sean discos de duro magnéticos o los discos de duro de estado sólido, dependiendo de lo que estemos utilizando para nosotros poder estar trabajando. Incluso podemos utilizar algún tipo de disco que esté optimizado para el rendimiento o lo que vamos a utilizar. Entonces simplemente lo vamos a dejar en la parte de cómo está. Y los detalles avanzados, como estamos hablando de configuraciones de red o de configuraciones de dominio, esta parte simplemente la vamos a dejar como default, como ya está. No vamos a modificar absolutamente nada de lo que se está haciendo. Y del lado derecho podemos ver el resumen de lo que ya se creó, o de lo que se va a crear más bien, simplemente de lo que se eligió para poder estar trabajando en ello. Y simplemente debemos de colocar la parte de lanzar instancia. Y a partir de esto entonces Amazon ya se va a dedicar a hacer toda la parte de la configuración, todos los elementos que se requieren para poder estar trabajando. De la misma forma nosotros podemos crear ciertas alertas de facturación en dado caso de que el sistema requiera de alguna capacidad extra o de externa. Lo podemos modificar y editar desde aquí para que nos avise qué es lo que está haciendo, qué es lo que está sucediendo, y lo podemos configurar de diferentes maneras. En este caso, recibir la factura a nivel PDF, o de recibir alertas directamente al correo para que nos esté avisando en dado caso de que algo suceda. En este caso no vamos a colocar ninguna.
También tenemos otros dos elementos una vez que está configurado o que ya está implementado la máquina virtual que estamos utilizando. Podemos conectarnos directamente a la instancia. Para eso requerimos de ciertas informaciones que queremos poder estar trabajando. En este caso, como aún está implementada pero no la hemos iniciado, entonces no podemos ver la información. Y desde aquí nosotros podemos administrar las sesiones que estamos utilizando, tanto directamente desde el administrador como descargar un formato de archivo RDP, que es un tipo de sistema Microsoft Remote Desktop que nos permite conectarnos a todas estas máquinas virtuales simplemente utilizando un archivo remoto, que en este caso lo podemos descargar inmediatamente, al igual que se hace con Azure, y que nos va a permitir trabajar directamente con él. Bueno, una vez que ya lo hemos descargado, nos muestra que ya está el programa funcionando. Para que funcione este programa tenemos que descargar esta aplicación que se llama Microsoft Remote Desktop. Esta aplicación está disponible tanto para Windows. Afortunadamente en el caso de Windows ya viene preinstalada, ya solamente hay que abrir el archivo necesario, pero en el caso de otros sistemas operativos, como lo pueden ser Linux, Mac o cualquier otro elemento, nosotros tenemos que descargar directamente la aplicación que estamos utilizando. Nos regresamos a la pantalla donde ya implementamos y lanzamos la instancia que estamos utilizando. En este caso también podemos crear una base de datos que ya permite el flujo directamente, que no poder configurarla directamente desde aquí sin necesidad de hacer todavía más instalaciones ni nada. Amazon nos permite afortunadamente eso. Y bueno, nos vamos a regresar a la parte del panel de control principal, la parte de la información principal, donde vamos a poder ver y entrar a todas las instancias que ya tenemos funcionando. Por ejemplo, aquí, a diferencia de la primera vez que mostré el panel, ya nos muestra que existe una instancia en ejecución, lo cual nos va a permitir ya revisar qué es lo que hemos creado, qué es lo que tenemos. Y aquí está finalmente la instancia de pruebas. Ya hace la configuración automáticamente, ya no hay realmente que hacer mucho más que esperar a que esté funcionando. En este caso, como dice el estado de la comprobación, se está inicializando la ejecución. Entonces, pues en este caso tenemos que esperar a que termine de hacer toda esta configuración para poder entrar y trabajar con ella. Aquí, si nosotros colocamos la parte de lanzar instancia, nos va a poder permitir crear otra. Podemos crear tantas instancias como queramos. Esa es una gran ventaja de estas plataformas de Amazon Web Services, de Azure y de Google y de todo lo que estamos utilizando. No tenemos una limitación de poder simplemente implementar una como sería en un método local y esperar a que esté funcionando. Esa es una gran diferencia, pero también nosotros podríamos crear, en este caso, si nosotros queremos en nuestro servidor, en nuestra computadora, una instancia de nube privada. ¿Cuál es la diferencia? Que para que nosotros podamos trabajar con las instancias privadas que estamos utilizando, necesitamos ciertos programas que nos permitan poder realizar la configuración o que ellos realicen la configuración de lo que sería la nube. Por poner un ejemplo, y el caso de uso básico tiene que ver con todas las nubes de almacenamiento. Hay diversas aplicaciones que pueden convertir nuestro disco duro o discos duros externos que nosotros conectemos en nubes de acceso para el puro almacenamiento, y nosotros lo que tenemos que hacer a partir de eso es configurar todo lo que tiene que ver con sincronización, con acceso de datos, y mucho de ello lo podemos hacer a través de lo que son FTPs, que son servidores para la transferencia de datos, o incluso podemos generar algún tipo de dashboard como el que tiene Azure o como el que tiene Amazon para nosotros poder acceder a nuestros datos. Evidentemente, sí, la parte de las nubes privadas tiene una mayor seguridad, pero toda la parte de la configuración y toda la parte de lo que tenemos que hacer conlleva un tiempo importante y conlleva un esfuerzo importante para poder realizar todo esto. Aquí, regresando a la instancia de prueba que creamos en un inicio, podemos ver que la parte de la comprobación ya está disponible. Eso quiere decir que ya podríamos acceder al sistema en el que estemos trabajando, y dependiendo del sistema operativo con el que se esté utilizando, se puede simplemente dar clic al archivo, se puede modificar, se puede acceder desde la misma aplicación que ya estemos trabajando. Y bueno, la primera vez que estemos trabajando con toda esta parte de Remote Desktop, nos va a pedir si queremos estar trabajando o enviar datos para lo que estemos utilizando, para lo que se esté realizando.
y nos va a mostrar esta pantalla que es la pantalla de inicio, que es el elemento a partir del cual podemos añadir nosotros el tipo de archivo que ya tenemos descargado, que podemos agregar una PC remota, un equipo de trabajo. Y bueno, en este caso vamos a ir al archivo que ya descargamos la primera vez, que es la instancia de prueba. Y una vez que lo hacemos va a empezar a configurar este elemento, nos va a pedir simplemente la contraseña para poder acceder a él. Obviamente, como no hemos configurado realmente servidores ni nada, no ha accedido al Remote PC. Y en este caso necesitamos configurar la contraseña primero para poder acceder a él. Para eso nos vamos a ir a la parte de Amazon Web Services. Nuevamente en este grupo de seguridad, en este grupo de recursos que estamos utilizando. Vamos a acceder a la instancia, vamos a acceder a toda la información que nos puede estar generando, que tiene de datos para poder estar trabajando con ella. Y aquí podemos ver un elemento interesante. La primera vez que hicimos la configuración, no realizamos una configuración de usuario para lanzar rápidamente la aplicación y ver cómo funciona, pero para esto tenemos que crear primero un usuario de tipo administrador para poder entrar y modificar los datos de acceso, que podamos entrar a ellos sin necesidad de estar trabajando o de asociar los perfiles que son requeridos. Y vamos a instalar el perfil que tiene que ver con el acceso. Aquí tenemos ya el nombre de administrador que estamos manejando, el nombre de usuario, que es el administrador que nos está pidiendo, y como mencionaba no tenemos una contraseña, entonces tenemos que obtener una contraseña para poder trabajar en la aplicación. Nos va a pedir que subamos el archivo que habíamos descargado previamente, que tiene que ver con cuando estuvimos creando una nueva clave de acceso. Tenemos que subir ese archivo que estamos creando y simplemente va a descifrar la contraseña para nosotros poder conectarnos al sistema que estamos utilizando. En este caso esta es la contraseña que nos genera, siempre nos va a generar contraseñas seguras y podemos copiarla de la manera en que nosotros queramos, ya sea con el portapapeles con el botón o seleccionando y copiando todos los elementos que hay aquí. Una vez que hayamos terminado esto, ya vamos a ir directamente a la aplicación del Remote Desktop y vamos a colocar la contraseña que estamos utilizando. Una vez que hayamos colocado la contraseña, el sistema va a empezar a hacer la conexión para poder entrar a la máquina virtual. Nos va a permitir poder acceder a todo el contenido que tiene. Y como podemos ver aquí, simplemente ya está iniciando todos los servicios relacionados a una máquina virtual en Windows, como si estuviéramos accediendo a ella de una manera normal. Evidentemente, y como estamos trabajando con la parte de acceso gratuito a todas estas cuentas y sistemas y servicios, no son computadoras tan rápidas o que estén diseñadas para realizar un procesamiento importante en lo que estemos trabajando, pero nos puede permitir realizar algunas tareas básicas, configuraciones básicas y de la misma manera ir aprendiendo cómo funcionan toda la parte de las máquinas virtuales remotas, toda la parte de los sistemas remotos, cómo conectarnos a ellas, cómo trabajar con ellas. Porque no es solamente desde una interfaz gráfica, también podemos conectarnos a través de servicios como son SSH para poder trabajar con las máquinas directamente desde una línea de comandos sin necesidad de estar trabajando o cargando recursos adicionales y que directamente el equipo con el que estemos trabajando sea directo y trabaje directamente con una línea de comandos, sin cargar la interfaz, acelerando las velocidades de procesamiento, que permitan un tiempo de respuesta mucho más rápido. Y bueno, como podemos ver, tarda un poquito en iniciar, tarda un poquito en configurar todos los elementos. Eso también se debe a que es la primera vez que estamos accediendo a esta máquina virtual y tiene que realizar ciertas comprobaciones, ciertos elementos que requieren de un trabajo extra o de algún elemento extra para poder funcionar adecuadamente. Aquí podemos ver que ya entró a la parte de la conexión del equipo. Está haciendo una conexión a esta instancia. Esta instancia evidentemente está colocada dentro de un centro de datos remoto, por lo cual requiere hacer ciertas configuraciones extra, pero bueno, ya es la gran ventaja con esto es que nosotros ya no tenemos que realizar una configuración extra, directamente Amazon Web Services se encarga de realizar esto por nosotros, para que nosotros solamente nos encarguemos de trabajar en el equipo sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de
requerir otro elemento. También es importante notar que este programa del Microsoft Remote Desktop tiene ciertos elementos de seguridad que nos permiten poder conectarnos de una manera más segura que solamente un SSH o que algún elemento o que algún otro tipo de programa que nos permita realizar esto. Ya viene realizadas las configuraciones para poder realizar esto, y es simplemente, mientras trabajamos, es estar esperando a que se termine de configurar el equipo para poder nosotros utilizarlo. De la misma manera en que funciona Azure, nos están cobrando una vez que ya nosotros implementamos todos los recursos necesarios para poder trabajar en ella. Entonces es recomendable que si ya no vamos a hacer alguna tarea, que si simplemente lo estamos utilizando para pruebas o estamos utilizando algún elemento básico que nosotros queramos estar probando, cuando terminemos de hacerlo, eliminemos el recurso si es que no hay información delicada que queramos conservar, o en su caso podemos simplemente detener los recursos también para que no nos estén cobrando. Sin embargo, en este caso debemos de asegurarnos que todos los recursos asociados a las máquinas virtuales, que tienen que ver tanto los grupos de recursos de red, los grupos de recursos de almacenamiento, todos ellos estén detenidos, si simplemente solamente tenemos la base de datos, vamos a seguir teniendo problemas con la parte de los cobros. Aquí podemos ver que ya avanzó en la parte de la configuración, ya nos dio incluso una pantalla de bienvenida con la que podamos empezar a trabajar. Y bueno, a partir de que nosotros tengamos ya nuestra máquina virtual, podemos empezar a agregar programas como si fuera una computadora normal. Podemos empezar a trabajar con ella, podemos incluso probar los pings, que haya una conexión a internet entre nuestras computadoras locales y todas las de las máquinas virtuales, lo cual nos puede permitir empezar a agregar algunos otros tipos de aplicaciones, como pueden ser servidores, bases de datos, mismo tipo de sistemas Hadoop para poder trabajar en ellos, para poder empezar a hacer ciertos experimentos tanto con datos, imágenes o con algún otro tipo de formato con los que queramos empezar a trabajar. Y bueno, para esto hay que esperar a que la computadora termine de configurarse y podamos empezar a trabajar en ella. Para esto, dependiendo del tipo de recursos que estemos utilizando, a veces puede tardar entre aproximadamente 2 minutos. Si nosotros colocamos computadoras ya digamos con un poder de cómputo importante, puede llegar a tardar hasta media hora dependiendo del tipo de recursos que estemos utilizando, implementando para poder trabajar en ella. Entonces, en este punto lo único que se puede hacer es tener un poco de paciencia en lo que el sistema empieza a funcionar, en lo que el sistema termina de realizar todos los trabajos que requiere realizar. Bueno, ya regresamos. Todo el proceso de configuración tarda aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Esto va a depender muchas veces tanto de la red en la que estemos conectados, la red que hayamos configurado para la máquina virtual y el tipo de equipo que estemos configurando para la máquina virtual. Aquí podemos ver cómo se maneja prácticamente cualquier sistema operativo tipo server. Nos va a dar la información tanto del host, las interfaces, las IPs a las que están conectadas, el tipo de arquitectura y la memoria que estamos utilizando. De la misma forma que la red, que en la parte de la latencia, cómo está, si está funcionando bien, si tiene una velocidad lenta. En este caso, como es simplemente una máquina virtual de prueba, podemos ver que la red no tiene una latencia demasiado alta, de hecho en la parte de bastante baja. Pero bueno, normalmente el sistema va a hacer esto, parte de reconexión, para estar configurando o teniendo la parte de los datos cada que nosotros hagamos alguna configuración o algún elemento extra que estemos queriendo utilizar. Sin embargo, una vez que nosotros ya hayamos podido acceder a nuestra máquina virtual, como se vio anteriormente, es simplemente como una computadora normal a la cual podemos instalarle cualquier tipo de aplicación que nosotros queramos utilizar. Podemos convertirla en una nube de almacenamiento de ser necesario. Podemos utilizarla simplemente para procesamiento y aprovechar todos los elementos que nos ofrece afortunadamente una máquina virtual. Por eso, cuando empezamos a trabajar en el ejemplo de Azure, se mencionó la gran flexibilidad que tiene estar trabajando con este tipo de recursos, por todo lo que le podemos instalar. Prácticamente es como una computadora personal, local, que nosotros queramos poner e instalar. Vamos a probar también la parte de la configuración y la conectividad de la red, mientras realiza los cambios y las modificaciones requeridas que se están utilizando. La parte del sistema nos proveía una IP a la cual nosotros nos podemos conectar a través de algún sistema FTP o algún otro requerimiento que nosotros queramos utilizar, y simplemente si nosotros hacemos un ping, que es estar verificando que si existe conexión entre el punto final y nosotros, podemos ver que estamos recibiendo datos. Eso quiere decir que el sistema está funcionando de manera adecuada. Y bueno, aquí se ve que los paquetes no se perdieron, que sí hubo una transferencia de datos.
a pesar de que el sistema donde está colocado no esté tan cerca, puede realizarse la modificación. Y bueno, finalmente, una vez que hayamos terminado con los trabajos que estemos realizando o con aquello que queramos ver, podemos regresar a nosotros a nuestras instancias que tenemos implementadas, que en este caso sería esta. Nosotros, bueno, obviamente al seleccionarla podemos ver todos los datos que se está generando, todos los elementos que queremos ver y observar para estar monitoreando en algún dado caso de que queramos ver algo, de que esté sucediendo algo, de que haya algún elemento que no nos guste, de estar viendo toda la parte que se utiliza, todo lo que crea y modifica. De la misma forma también nosotros podemos editar nuestro panel. Si nosotros queremos ver todas nuestras instancias, lo podemos hacer a través de aquí. Podemos ver también el tipo de datos que nos ofrezca Amazon para estar monitoreando todas nuestras máquinas virtuales, que son, bueno, una gran cantidad de datos que podemos estar observando. Y nosotros al editar nuestras tablas vamos a poder ver más datos, vamos a poder ver qué es lo que está haciendo, cómo está funcionando. Además de eso, podemos estar viendo y monitorizando la red, qué usuarios se han conectado vía qué protocolos, si hay alguna información o algún dato que esté funcionando o que haya algo raro, lo podemos observar desde aquí para que en dado caso podamos estar monitoreando. También las redes, que tiene que ver con todas las IPs que están publicadas. Estas IPs también, como ya lo vimos, podemos utilizarlas desde nosotros alguna línea de comandos para comprobar que funcione, haciendo simplemente un uso de ping. El almacenamiento que estamos utilizando, en este caso que es un disco duro virtual creado para esta máquina virtual en la que se está trabajando, que no hay cifrado, no hay algún otro elemento extra que hay que hacer, y podemos ver la comprobación de estado, qué es lo que está funcionando, si está funcionando o no, si está fuera de o qué es lo que está realizándose. Y el monitoreo, podemos ver todo lo que se ha utilizado de la computadora, de la máquina virtual que se ha estado haciendo. En este caso los únicos picos que están registrados tienen que ver con la prueba que se hizo ahorita, de poder acceder a ella, de ver qué es lo que se está haciendo, qué se está utilizando. Y finalmente la parte de las etiquetas, que tiene que ver con la que nosotros agregamos para poder trabajar con ella. Muy bien, una vez, como lo mencioné, que nosotros hayamos trabajado, es importante que estemos viendo y revisando el estado. Si nosotros no la detenemos, si la dejamos aunque no estemos utilizando nada, se nos va a seguir cobrando, por lo que para poder detenerla hay que entrar al panel de administración de estado. Y el primer paso que debemos de hacer es detenerla para que evitemos seguir con todas esas partes de los cobros. Detener este tipo de instancias nos va a ayudar a que no se hagan ese tipo de cobros, pero bueno, una vez que esto se haga tampoco vamos a poder trabajar en ellas, vamos a tener que volver a iniciarlas si es que queremos estar trabajando nuevamente o si necesitamos algún otro elemento o algún otro dato. Y finalmente, una vez que está detenida ya no vamos a tener este tipo de cobros, y si nosotros queremos podemos tomar en este caso la decisión de si queremos eliminarla, si queremos mantenerla o qué es lo que queremos hacer al respecto. Bueno, hasta el momento hemos visto diversos tipos de ejemplos de cómo utilizar la nube, diversos tipos de recursos de los que se ofrecen, incluso en diversas plataformas. Sin embargo, uno de los elementos básicos y que hasta el momento no hemos revisado tiene que ver con la parte de los almacenamientos, dónde vamos a guardar nuestros datos utilizando este tipo de plataformas, por qué utilizar este tipo de plataformas y no cambiarnos, por poner un ejemplo, a Google Drive y tener todo. Tiene que ver con varios elementos. Primero, cuando estemos utilizando o implementando ciertas aplicaciones, que todos nuestros datos, que toda nuestra información esté dentro de plataformas como Azure, como AWS, va a permitir que éstas se conecten de una manera mucho más sencilla y que sea mucho más fácil poder manejar tanto el flujo de datos, el tráfico que se requiere e incluso la seguridad para estos. En este caso, para crear una cuenta de almacenamiento, para ver incluso cómo subir algunos archivos, ya sean archivos pequeños, ya sean archivos de imagen, lo que sea, incluso una gran cantidad de archivos o una gran cantidad de datos. Vamos a empezar trabajando con la parte de cuentas de almacenamiento. En este caso, ¿qué es lo que nos dice, por ejemplo, Azure? Que ellos nos ofrecen hasta 500 terabytes de datos en la nube para poder estar almacenando, para poder estar accediendo a nuestros archivos. Para esto lo primero que debemos de hacer es crear una cuenta de almacenamiento. Y de la misma manera en que se han creado todos los recursos hasta el momento, tenemos que poner ciertos datos que nos permitan poder trabajar con lo que estamos realizando. Vamos a crear un nuevo recurso para poder seguir trabajando con esto. La suscripción esa simplemente se va a quedar
de la forma en que ya la hemos configurado, de la forma en que ya está, para no tener que estar trabajando con algún otro elemento. Y bueno, una vez que damos clic en aceptar con el nuevo grupo de recursos, simplemente el sistema, una vez que esté trabajando en él, lo va a crear y no vamos a necesitar realizar mucho más trabajo fuera de esto. Vamos a ponerle un nombre a la cuenta de almacenamiento. En este caso, si ya tenemos alguna cuenta heredada de almacenamiento, algo que ya se haya hecho previamente, podemos también utilizarla. Sin embargo, en este caso, en la parte de este tutorial vamos a trabajar desde cero para poder ver cómo se crean, qué es lo que se requiere para poder estar haciendo todo esto. Vamos a crear una cuenta de almacenamiento de prueba. En este caso, y de la misma manera en que hemos estado trabajando con las demás, nos menciona que existe una restricción con el tipo de nombre que le podemos poner. En este caso solamente podemos utilizar letras y números. De la misma forma podemos ver que en otros recursos, si el nombre ya está en uso por otro usuario o alguna otra situación que se esté generando no nos permite, entonces simplemente vamos a poner algunos números aleatorios para que nos permita trabajar en ella. En el caso de que estemos ya trabajando con algún deployment de alguna aplicación o con datos que queramos, sí es conveniente que los nombres que estemos utilizando los recordemos y que sean estándares para lo que estemos utilizando o algún otro elemento que nos permita recordar qué son o a qué tipo de datos pertenecen. En la parte de rendimiento, en este caso vamos a colocar que simplemente que sean estándar, que sean para la mayoría de los usuarios que puedan utilizarse y que no haya algún problema. Esto es siempre y cuando no requiramos de una latencia alta en el acceso a estos recursos. En dado caso de que sí se requiera, bueno, existe este tipo de rendimiento premium para poder trabajar con él. Y finalmente la parte de la redundancia de los datos. Si nosotros queremos poder mantener una seguridad de nuestros datos, de que si algo sucede y poder mantenerlos todavía, pues esta parte la podemos activar. Y si no queremos también no hay ningún problema, si no estamos trabajando con datos críticos que estemos utilizando o que requiramos de forma inmediata, no hay ningún problema de que no se configure o que se configure de una manera distinta. En la parte de las opciones avanzadas, todo esto debemos, en este caso, lo vamos a dejar como aparece por default. En este caso tiene que ver con la parte de habilitar el acceso público para que podamos acceder a ellos a través de nuestras diferentes aplicaciones o a través de otro tipo de recursos que queramos utilizar. Y simplemente lo demás son configuraciones de seguridad que permiten ciertos protocolos para poder manejar una transferencia de datos segura. En toda esta parte los vamos a dejar simplemente así. Y llegamos a la parte del FTP. Esto es importante porque este tipo de almacenamientos, este tipo de cuestiones para poder acceder a ellos los podemos manejar a través de servidores FTP o de clientes FTP, lo cual nos va a permitir poder subir y bajar una gran cantidad de datos sin necesidad o sin estarnos preocupando tanto por la parte de la interfaz web, de estar subiendo manualmente, de elegir los archivos de forma manual para poder estar seleccionando cuáles queremos o cuáles no. Podemos nosotros también habilitar un servidor seguro de FTP, sobre todo para un poquito más de seguridad, o incluso otro tipo de elementos de seguridad como NFS o de archivos de red para poder estar teniendo un nivel de acceso distinto. Y también nosotros podemos modificar el tipo de nivel de acceso que nosotros queremos utilizar, si es frecuente, si vamos a estar accediendo constantemente a los datos, si nuestras aplicaciones van a estar accediendo a ellos, o de forma esporádica si queremos utilizar estos tipos de almacenamiento solamente como copias de seguridad y que se van a estar realizando simplemente en algunos tiempos periódicos, pero que no vamos a estar accediendo todo el tiempo a ellos. Nos permite también configurar la actividad de red, el acceso de red, como se ha hecho también en los demás recursos, desde donde queremos poder acceder a ellos, desde donde se nos va a permitir, si queremos realizar algún bloqueo de ciertas IPs o algún elemento o de algunos tipos de usuario que no queremos que entren a ver nuestros sistemas. Y en la parte del enrutamiento, en este caso vamos a dejar el enrutamiento de red de Microsoft, ya que todo lo que estamos trabajando es la infraestructura de Microsoft y ellos tienen diseñados sus protocolos de enrutamiento precisamente para que funcionen sobre este tipo de elementos o de productos de una manera mucho más sencilla. Nos permite también proteger ciertos datos en caso de que haya algún elemento que queramos modificar. Por ejemplo, si queremos que haya una eliminación temporal de los bloques de archivo, o si queremos que se mantengan, si queremos una habilitación de eliminación temporal, tanto de la parte de los recursos compartidos como de los contenedores que vamos a utilizar. E incluso podemos manejar
un control de versiones para estos datos, lo cual nos va a permitir que si por alguna razón movemos o hacemos modificación alguna, podamos revisar qué es lo que está pasando o por qué está pasando esto. Y vamos a la parte del cifrado. Microsoft también nos ofrece un sistema de cifrado para tener todavía mucho más seguros nuestros datos. En este caso, y dependiendo de las políticas de seguridad que se tengan dentro de la empresa, puede ser que todas las claves sean administradas por Microsoft o que sea a través del cliente. El cliente es la persona misma que los va a hacer, que los va a manejar. Y de igual manera la parte de la compatibilidad con las claves administradas para saber qué tipo de archivos se pueden acceder o cuáles no. En la parte de la etiqueta, igualmente que en todos los recursos, se pueden agregar etiquetas simplemente para conocer los datos que queramos o alguna situación extra de identificar estos recursos rápidamente. Y vamos a dar simplemente a la parte de crear, lo cual va a implementar todo aquello que estamos utilizando. Y de igual manera que en los demás recursos que hemos implementado hasta el momento en las prácticas anteriores, podemos ver en la implementación todos los recursos que va a ir habilitando, todas las situaciones y elementos que va a ir creando para poder trabajar con ello, tanto desde las cuentas de administración, tanto desde las cuentas de almacenamiento para toda nuestra información y todo lo que queramos utilizar. Y bueno, este tipo de recursos como tal se implementan de manera rápida, ya que simplemente son de almacenamiento, no requiere de realizar tanto proceso para poder crearlos. Y una vez que entramos al recurso podemos ver como siempre la información básica, toda la información en general que nos da el sistema para poder estar viendo, si requerimos por alguna razón modificar alguna situación o eliminar alguna situación, desde aquí podemos verlo. Podemos ver los elementos básicos que tienen que ver desde el acceso a los datos, el tipo de acceso que se tiene, si se tienen controles de versiones o algún otro elemento extra que se esté realizando en este elemento. Incluso podemos agregar etiquetas o agregar algún otro elemento que nosotros podemos ver. Y podemos ver que en la barra de administración tenemos algunos datos o algunos elementos distintos que no habíamos observado en otros datos. Por ejemplo, este botón de cargar. Este botón de cargar blob nos permite cargar distintos bloques de datos dependiendo de lo que nosotros queramos. Para poder hacer esto, primero necesitamos crear un contenedor donde se van a guardar todos los datos que estamos subiendo. Y podemos crear uno simplemente desde aquí. Vamos a ponerle contenedor de prueba. Esta parte es importante, el nivel de acceso lo tenemos que modificar. Si nosotros lo dejamos como privado, no vamos a estar pudiendo subir todo el tipo de archivos que nosotros queramos, ni todos los usuarios van a poder acceder, ni todas las aplicaciones van a poder estar accediendo a todo esto. Entonces lo vamos a colocar en la parte de aquí como contenedor. Vamos a dejar que se realice la modificación. Y bueno, listo. Una vez que esto se haya realizado, podemos ver aquí la configuración avanzada para poder nosotros estar subiendo los bloques de datos que nosotros queramos. En este caso, por default, lo que hace Azure, y si tenemos archivos demasiado grandes o si tenemos algún elemento demasiado grande que queramos subir, los va a dividir en bloques de 4 megas para poder colocarlos dentro del sistema o dentro de nuestro sistema de almacenamiento en la nube. Incluso nosotros podemos modificar el tipo de carpeta o el nombre de la carpeta donde queremos que se estén subiendo, si queremos tener algún control específico o si queremos tener algún elemento extra para poder realizar nuestras cosas. En este caso podemos nosotros incluso buscar un archivo que nosotros queramos subir. Vamos a subir en este caso este archivo de prueba, pero incluso podemos colocar muchos más archivos, una gran cantidad de archivos. El límite, digamos, de los archivos que podamos subir se va a encontrar en el límite de la memoria de la computadora que estemos utilizando. Esto porque los navegadores utilizan gran parte de esa memoria para poder ejecutar sus funciones y lo que están haciendo. Y obviamente entre más grande sea nuestra memoria, más datos podemos utilizar y más datos puede manejar el navegador. Y por lo tanto podemos llegar a subir más datos. Simplemente ponemos cargar. Nos va a mencionar que se cargó de forma rápida e inmediata porque evidentemente solamente era un archivo sencillo de prueba. Y finalmente podemos abrir el explorador, lo cual nos va a abrir la siguiente página. Bueno, una vez que ha terminado de realizarse todo el proceso que estábamos utilizando, del lado izquierdo podemos acceder al menú en la parte de contenedores. Esto nos va a mostrar todo el contenedor que creamos e incluso el contenedor de los archivos log para poder
revisar cualquier situación que ha sucedido. Si accedemos a nuestro contenedor al que nosotros creamos anteriormente, podemos ver que ya está el archivo que habíamos nosotros subido y simplemente tiene algunos datos, metadatos de saber qué tipo de archivo es, cuándo fue modificado, cuándo fue creado y el tipo de acceso que se está utilizando para poder realizar esto. Y bueno, a partir de aquí en este tipo de contenedores nosotros podemos organizar cualquier tipo de archivos que queramos, podemos subir todos los archivos que queramos siempre y cuando, como se mencionaba, y las capacidades de Azure sean menores a 500 terabytes, lo cual es una gran cantidad importante que nos va a permitir poder hacer cualquier tipo de análisis de datos, cualquier tipo de situación que nosotros queramos revisar. Y finalmente, como estos datos se guardan directamente en la nube, no requerimos nosotros de detener este servicio, ya que siempre está funcionando, siempre va a estar activo. Y si por alguna razón nosotros queremos, ya no queremos este tipo de recursos o algo, de la misma manera como se ha hecho con todas las demás, debemos ir a los recursos para poder eliminarlo y evitar algún tipo de cobro que no queramos usar o de la situación que no estamos utilizando la plataforma y esté realizando un cobro. Para eso simplemente accedemos a los recursos, a los que ya se han creado, y simplemente podemos borrarlos y listo. De esta forma habremos detenido nuestros recursos, ya no tendremos algún problema con el almacenamiento ni nada de lo que estemos utilizando. Y bueno, ese es el final de esta práctica.